hemos querido escuchar a la sociedad. Nos pedían que nuestros esfuerzos, pocos o muchos, se dirigieran a poner medios para la recuperación económica y la creación y mantenimiento del empleo. Y les hemos intentado hacer caso. Aquí en Vizcaya, con los pocos mimbres que teníamos para hacer la cesta, después de la virulencia con la que nos había azotado la negra crisis, hemos intentado ir de la mano de la sociedad vizcaína. Eta lehendakari, zeuk zuzentzen dozun Eusko Jaurlaritzarena badala autortu behar da. Euskadiko ekonomia, industria eta lan arloak euren onera itzuli daitezen batzuen eta besteen interesak eta bitartekoak batzeko egindako esfortzu guztia. Las luces son cada vez más y empiezan ya a iluminar el camino. Luces que nos van a hacer una leve pero constante mejora en la recaudación, por ejemplo. Emprendedores que tiran de orgullo y de la valiente tradición vasca para arrancar con su pequeño negocio. Datos interesantes en movimiento de importación y exportación. Sectores fuertes como el de automoción con AIC, como aeronáutica con el reciente CFA. Pequeñas luces que se vuelven a encender, como la reapertura de Virtisú, de las cuberteras y esperemos que pronto también de Edesa. El año 2014 va a ser mejor que el 13 y el 2015 va a ser mejor que el 14. Gaur, atzo baino hobeto gagoz, eta horrek postu egiten gaitu, benetan posten gaitu. Baina ez gara errealidadetik aldendu, errealidadean bizi gara. Zeuok, gu geu, danok bizi behar dugu errealidadean. Hau ez da jira huelta bat, ez da joera aldaketa bat eta kito. Oraindik asko dago egiteko, ia seguru ezer ez da izango bardina. Baina lanean jarraitu behar dugu. Y hoy estamos algo mejor que ayer, pero somos también realistas. Ustedes, vosotros, nosotros, todos tenemos que ser realistas. Esto no es un giro radical, no es un cambio de tendencia sin más. Queda todavía mucho por hacer. Y seguramente nada volverá a ser igual que antes. El escalón económico que hemos bajado todos va a ser difícil de recuperar y de volver a subirlo. Pero tenemos que seguir intentándolo, tenemos que seguir sumando. Hoy es un día de reconocimiento a todos y todas ustedes, a todos y todos vosotros y vosotras, por la labor que representáis en nuestra Vizcaya. Cada uno en vuestro ámbito, en vuestra empresa, en vuestro cargo, representación, asociación o grupo. Todos y todas queréis y buscáis y trabajáis para tener lo mejor para Vizcaya, para nuestro territorio y para sus gentes. Y en eso estamos con vosotros y vosotras. Gu, zeuek esaten deuskuzuena entzuteko gagoz, kaleko jendeak, auzoetako, herrietako eta hirietako jendea entzuteko. Erlijio, adin, sexu edo izaera desberdinak kontutan hartu barik. Guk jendeari begietara begiratzen deutsogu. Y estamos para escuchar lo que nos decís, para escuchar lo que nos pide la ciudadanía de la calle y de nuestros pueblos y ciudades. Vamos a seguir trabajando para intentar sembrar para recoger y crear riqueza para poder repartirla. Zeregin gogor eta gatzak ditugu begien aurrean, egungo eta etorkizunerako erronkak, eta gerturik gagoz aurre egiteko danon artean. Eskerrik asko.